Monseñor, esta semana pasaron por mi casa unas personas que me dijeron que me iban a enseñar a leer la Biblia. Ellos mismos me indicaron que nosotros, como católicos, adorábamos imágenes. ¿Es eso cierto? Muchas gracias por su pregunta. La verdad, le tengo que decir, lo engañaron, porque no es verdad. Nosotros no adoramos imágenes. Le voy a explicar. Nosotros veneramos el recuerdo o a aquel a quien representan esas imágenes, que es muy distinto de adorar la imagen, ¿verdad? Y como no adoramos la imagen, entonces nos hacemos conscientes más bien de algo que es el misterio de Dios y el de la Iglesia, que siempre nos envuelven. Dios nuestro Señor está siempre con nosotros y por lo tanto, si nos hacemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó precisamente para que lo viéramos, o si representamos a alguno de los santos con una imagen, no es para adorar el palo o el yeso o el metal, por supuesto que no, es para recordar ese misterio. Y lo recordamos con tanto gusto que hasta entramos en oración, no al palo ni al metal, entramos en oración y nos comunicamos con la persona representada. Así que sin ningún temor, siga queriendo mucho sus imágenes, siga viviendo de su fe, que vamos a explicarnos siempre más estos misterios. La pregunta que me hacen en el día de hoy de todas maneras merece una explicación un poco más amplia, ¿verdad? Y vamos a hacerlo progresivamente, primero desde la Biblia, luego ayudándonos de la tradición católica y por supuesto llegando a nuestra experiencia cotidiana. La Biblia misma nos habla de imágenes. Si ustedes recuerdan bien, las frases sobre las que esos que seguramente visitaron a nuestro feligrés en su casa son tomadas del libro del Éxodo y entre otras cosas, nada menos que de los mandamientos. Porque es verdad que los mandamientos prohíben hacer otros dioses y ponerlos frente a Dios, confrontarlos, enfrentarlos a Dios. Esos son los ídolos, ¿verdad? Y es verdad también que Dios nuestro Señor pide que se respete todo lo que hay y que nadie haga que un palo o que una rana o que el sol o que una representación de una cosa sea adorada. Pero eso que es tan claro nosotros nunca lo hemos olvidado, al contrario, nosotros somos los primeros que rechazamos cualquier forma de adoración del sol, de la luna, de las estrellas. No les hablamos continuamente, por ejemplo, sobre esos que se entregan a sus propios signos zodiacales y creen más en los horóscopos que en la habilidad de sus propias manos. No les hablamos para ponerlos en guardia contra todo lo que haga fetiches o pequeños dioses de las cosas, que si las piedras tienen poderes, que si las velas tienen poderes. Todo eso se los decimos precisamente para que no caigan en eso. De tal manera que si alguno cumple claramente con este mandamiento, somos nosotros los católicos. Pero por supuesto que uno en el mismo libro del Éxodo, pasando algunas páginas, ve que Dios mismo pide que hagan una imagen. ¿Cuál? Dios mismo pide que se haga para el propiciatorio que se pondrá sobre el arca de la alianza, para el lugar en el cual reposarán las ofrendas, sobre todo los panes que se le consagran al Señor, pedirá que haya unos querubines, hasta dice que sean de oro. Por lo tanto, la imagen que se prohíbe con el primer mandamiento es la imagen de una cosa material o de un animal, del sol o de una rana, de una vaca, de cualquier otra cosa, y que se diga que eso es Dios. El grave pecado de Israel, que también viene denunciado en el mismo libro, es haberse hecho una imagen de Dios en un toro, un becerro de oro. Y como ustedes bien lo recuerdan, Moisés lo trituró y lo destrozó. Pero es que comenzaron a decir, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y eso, por supuesto, era una infamia. En el Antiguo Testamento, en algunas otras partes, se habla, por supuesto, de no hacer imágenes de lo sagrado, pero no se rechaza para nada eso que ya dijimos. Y cuando llega el Nuevo Testamento,
el mismo Señor Jesucristo es la prueba de que Dios nuestro Señor no rechaza el ser visto. Jesucristo, como lo dice la carta a los Hebreos en su introducción, es la imagen del Dios invisible, la huella y la impronta de su ser. En Él que están constituidas todas las cosas, en Él adquiere sentido todo el universo, y Él es la imagen de Dios invisible. Él es Dios que se hace presente, entre otras cosas, para que lo veamos, y si se deja ver, se deja representar. La introducción de la primera carta del apóstol San Juan también es clarísima al respecto, cuando dice sobre todo, lo que vieron nuestros ojos, lo que nosotros mismos tocamos acerca de la palabra de vida, porque la vida se manifestó, nos enseña que la palabra, que es la vida, Dios nuestro Señor, de verdad se dejó tocar, se dejó ver, se dejó sentir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es extraña, pues, la realidad de tener imágenes de Dios desde cuando por la encarnación el mismo Dios quiso ser visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y Dios nuestro Señor nos mostró con Él todo el misterio de su amor, toda su grandeza y su poder. No pasó pues haciendo el bien, no pasó pues haciendo milagros y mostrando que Dios estaba en medio de todos. Por supuesto que no hay una imagen auténtica del Padre Celestial. Jesús mismo dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por supuesto que no hay una imagen definitiva del Espíritu Santo. Algún día quiso manifestarse bajo el signo de una paloma, pero otra vez como un viento, otra vez como fuego y también como agua. De tal manera que el mismo Espíritu Santo dice de sí mismo que no es representable. Y sin embargo, por algunos signos tan concretos como una paloma o las llamas de fuego, las lenguas de fuego o el agua que se derrama, por esos signos ha querido dejarse percibir. No es extraño pues el signo visible a la revelación del Nuevo Testamento, y por lo tanto de allí una mente sana y normal deduce que Dios, que en la plenitud de los tiempos se nos reveló de manera visible por medio de su Hijo muy amado, Dios mismo nos autorizó para representarlo, para guardar una memoria de Él, que no fuera solo una memoria interior, espiritual, sino algo que nos sacara del ensimismamiento en que muchas veces vivimos los seres humanos y nos dijera, ay, tenemos que seguir pensando en nuestro Señor Jesucristo o en la Trinidad eterna. Y por supuesto también, más visible que la Santísima Virgen, que ocupó en la iglesia primitiva el centro maternal y que ahora nosotros todos invocamos, o más presentes que los santos, que son nuestros hermanos mayores en el sentido de que ya dieron su vida por Cristo, ya conquistaron el premio eterno y son puestos por ejemplo nuestro. ¿Cómo no hacernos alguna representación? Ahora bien, la Iglesia rápidamente, como lo atestiguan los dibujos, las pinturas y algunas esculturas encontradas en las catacumbas, desde prácticamente los inicios se hizo representaciones, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, y lo representaban jovencito para ver en Él la juventud eterna, y lo representaron también con algunos signos muy dicientes de la iconografía, es decir, de la ciencia, de las imágenes en la iglesia, y por supuesto, nadie criticó eso, de ninguna manera. Pasaron los siglos y digamos que es verdad que pasados 5 o 6 siglos de los orígenes del cristianismo hubo alguna revuelta sobre la validez de hacernos imágenes. Y por supuesto que también hubo un movimiento aterrador que se llamó de los iconoclastas, de los que detestan las imágenes, los iconoclastas, que finalmente la Iglesia terminó declarándolos herejes. Por esos tiempos, digamos que del siglo V al siglo VII, se habló muchísimo de la cuestión de las imágenes y se estableció que la imagen es perfectamente lícita sobre todo cuando es respetuosa, digna
y cuando no tiene una pretensión de llamar la atención sobre el artista que la compuso, que la hizo, sino sobre el misterio que representa. Si tuviéramos tiempo, sería maravilloso poder explicar algunas cuestiones sobre los colores que se usan en las imágenes antiguas, la forma de los ojos o de las manos, porque todo habla de eso que la Iglesia misma estableció como condiciones para que las imágenes fueran verdaderas imágenes sagradas. Y por supuesto que hubo santos de quienes podemos leer muchas páginas que hablaron sobre la imagen religiosa de muchas formas interesantes. Por ejemplo, algunos de ellos se atreven a decir que son epifanía, es decir, revelación, manifestación del misterio. Y por supuesto, también que no las podemos irrespetar ni maltratar. Los iconoclastas, los que desprecian, los que detestan la imagen y llegan a romperla o a destruirla, cometen de verdad un gravísimo pecado. ¿Cómo entender eso antropológicamente? Pues vean, nosotros todos conservamos la imagen de nuestros seres queridos y por extensión hacemos imágenes de aquellos que consideramos nuestros próceres y todos los que han hecho contribuciones enormes a la humanidad. Y ninguno de nosotros, en sano juicio, se atrevería a despreciar una imagen. Puede que nosotros no pensemos lo mismo que pensó esta persona o aquella, pero nosotros todos reconocemos la dignidad de una imagen en la que una cultura o un grupo humano quiso expresar la grandeza de una virtud o la proeza de una hazaña, la grandeza de una conquista, en fin. Nosotros no pisotearíamos las imágenes ajenas. Nosotros no detestaríamos la imagen del ser más querido de quien nos está hablando. ¿Por qué entonces despreciar las imágenes que lícitamente nos hacemos nosotros de aquellos a quienes más queremos? Sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen y de algunos de los santos. Eso es una falsa lectura de la Biblia que no atiende ni quiere atender a la veracidad de los hechos y por supuesto tampoco está interesada, ni siquiera remotamente, en la verdad bíblica profunda. Los católicos leemos la Biblia en su conjunto, no sacando alguna cita y volviéndola a nuestro antojo. Así que ánimo, que las imágenes tienen perfecta validez, las miramos con respeto, nos recuerdan a Dios, a la Santísima Virgen y a los santos. Las imágenes nos atraen el corazón hacia las cosas más elevadas y por lo tanto nos ponen a veces en oración casi inmediata. Virgencita querida, Señor Jesucristo. Y al ponernos en eso adquieren ya todo su sentido, no importa lo que digan los detractores de ellas. Pero por supuesto, ninguno de nosotros adoraría o pensaría que en la imagen está el Señor. La imagen eleva, pero no lo sustituye. ¿Qué tal? Ninguno de nosotros es así. Y tampoco ninguno de nosotros pensaría que la imagen de yeso es la Santísima Virgen María. Y ninguno de nosotros creería siquiera remotamente que cuando uno se arrodilla delante de una imagen, se arrodilla delante de la madera, o del metal, o del yeso. Eso tiene que ser uno que nos critica desde fuera y que le interesa lastimarnos para no entender que nosotros no hacemos eso como si fuéramos estúpidos, sino que lo hacemos con profundo sentido y que nuestra alma de verdad se eleva. A ellos que no lo entienden, ojalá algún día lo comprendan y lo puedan vivir. Mientras tanto, nada de exageraciones en nada. Y sobre todo, nunca atribuir ni poderes, ni prodigios, ni cosas por el estilo a una imagen. ¿Cierto? Las imágenes no tienen más que ofrecer que lo que son representaciones. A todos ustedes, pidiéndole al Señor que grabe su imagen en ustedes, que su rostro refleje el rostro de Cristo, los bendigo con todo cariño, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.